Estos son los 15 megaproyectos más grandes, nunca terminados. ¿Están listos? Bienvenidos a lo nunca contado. Número 15. El futuro es ahora Casas Xanadu. ¿Alguna vez has soñado con cómo podrían ser las casas del futuro? Me imagino entrando en el garaje con mi auto volador, caminando por la puerta y encontrando a mi esposa robot caliente que ha pedido pizza de Little Caesars. Suena increíble, ¿verdad? Bueno, tal vez no sabemos lo que depara el futuro, pero los desarrolladores de las casas Xanadu ciertamente intentaron imaginarlo. En la década de 1980 surgió en Estados Unidos una serie de hogares experimentales conocidos como Xanadu que mostraban posibilidades innovadoras de vida, ubicadas en Florida, Wisconsin y Tennessee. Estas casas representaban una visión futurista del diseño de viviendas. El concreto tradicional fue reemplazado por globos inflados rociados con espuma de poliuretano, lo que era más barato y rápido, dándoles a las casas su aspecto único. Dentro de las casas Xanadu se encontraban comodidades lujosas como spas, salas de fiestas con proyectores de video y cocinas de última generación con chefs electrónicos que planificaban comidas nutritivas. Cada habitación estaba completamente automatizada y controlada por microcomputadoras, una hazaña impresionante para la época. Sin embargo, la tecnología en el corazón de las afirmaciones futuristas de Xanadu ya estaba desactualizada incluso antes de que las casas fueran construidas. Apenas 10 años después de que se construyera la primera casa, la tecnología se volvió irrelevante. Para el año 2005, la última de las casas Xanadu fue demolida, y sus ideales futuristas nunca se materializaron. A pesar de su visión vanguardista, el concepto de las casas Xanadu estaba obsoleto antes de poder ganar tracción. Número 14. Hogar de corazón roto, Castillo Bolt. Para muchos, el hogar es un santuario compartido con seres queridos, un lugar para crear recuerdos preciados. Desafortunadamente, este no fue el caso para el empresario estadounidense George Bolt. Habiendo hecho su fortuna en la industria hotelera en el siglo XIX, George decidió construir una casa extravagante para su amada esposa, Louise. Compró la isla Hart en el río San Lorenzo en Nueva York como una sorpresa para ella y comenzó a construir una de las casas más grandes de Estados Unidos en ese momento. El proyecto costó la asombrosa cantidad de $2,5 millones hace más de un siglo, lo que equivale a casi $100 millones en la actualidad. La construcción del Castillo Bolt comenzó en 1900, pero la tragedia golpeó en 1904 cuando Louise murió repentinamente. Con el corazón roto, George abandonó el proyecto, incapaz de regresar a la isla como viudo. Durante 73 años, la mansión inacabada permaneció descuidada, azotada por el clima y el vandalismo. En 1977, un fideicomiso compró la propiedad por solo $1 y comenzó a restaurarla. Para el año 2020, ya habían gastado la asombrosa cantidad de $50 millones en renovaciones. A pesar de estos esfuerzos, la casa nunca se pudo completar como George la había imaginado originalmente. La historia del Castillo Bolt es un recordatorio conmovedor de amor, pérdida y sueños no realizados. Número 13. Foxy, la pirámide de Neferafri. Egipto es conocido por sus maravillas arquitectónicas, como la Esfinge y las pirámides de Giza. Sin embargo, hay una estructura menos conocida que incluso los faraones podrían haber preferido olvidar: la pirámide de Neferafre. Esta pirámide estaba destinada a ser el lugar de descanso de Neferafre Isi, un faraón egipcio antiguo que gobernó durante la quinta dinastía en el siglo 25 a.C. A pesar de tener cimientos que medían 256 pies de ancho y 213 pies de largo, la pirámide solo alcanzó una altura de 23 pies. El trabajo en la pirámide se detuvo durante el segundo año de poder de Neferafre, probablemente porque murió apenas 2 o 3 años después de ascender al trono. Después de su muerte, su sucesor convirtió apresuradamente la pirámide inacabada en una mastaba, un tipo de tumba grande y plana. Años más tarde, se encontraron pequeños fragmentos de la momia de Neferafre en la tumba, lo que sugiere que tenía poco más de 20 años cuando murió. La pirámide incompleta se erige como un testimonio de un reinado corto y un legado inacabado. Imagina ser recordado durante miles de años como el faraón con la pequeña pirámide, un legado algo embarazoso, sin duda. Número 12. Creciente bancarrota, el abandonado Burj Al Babas.
Un día sueño con vivir en un gran castillo, despertarme para reírme de mis vecinos desde mi grandiosa morada. Sin embargo, recientemente me encontré con un sitio que casi me hace escupir mi café de la mañana, un complejo completo de castillos en miniatura. Este es Burj Al Babas, un proyecto residencial cerca de Mudurnu, Turquía, con un total de 732 castillos casi idénticos. Estas lujosas casas, diseñadas para hacer que incluso los más ricos se sientan seguros, se esperaban vender entre $370,000 y $530,000 cada una. Contaban con calefacción por suelo radiante, jacuzzis y una variedad de otras comodidades de alta gama. La construcción comenzó en 2014, pero la economía de Turquía se volvió cada vez más inestable poco después. Para el año 2019, los desarrolladores se habían declarado en bancarrota, acumulando deudas de $25 millones. De las 732 casas planeadas, solo 587 estaban parcialmente construidas, ninguna de ellas completada. El proyecto ya había costado la asombrosa cantidad de $200 millones. Ahora este reino de cuento de hadas se encuentra abandonado sin un solo residente. Aunque técnicamente cualquiera podría terminar el proyecto, hay un problema importante: el atractivo estético. Los castillos, a menudo descritos como feos, alejan a posibles inversores y residentes por igual. ¿Te gustaría vivir allí? Déjamelo saber en los comentarios. Número 11. Torre de la Traición, la misteriosa Torre Sathorn Unique. Existen innumerables razones por las que un edificio puede quedar sin terminar, pero la historia detrás de la Torre Sathorn Unique en Bangkok, Tailandia, podría ser una de las más extrañas. Este proyecto de condominio de lujo de 47 pisos comenzó en la década de 1990, pero sufrió un gran revés durante la crisis financiera asiática de 1997. Sin embargo, lo extraño no termina ahí. El diseñador del edificio, el renombrado arquitecto Rang Suntorsuan, fue arrestado en 1993 por planear un asesinato de alto perfil. Supuestamente, Torsawan tenía un resentimiento contra el presidente del Tribunal Supremo, Promen Chantzu, y trató de resolverlo de la manera más definitiva posible. Torsawan fue encarcelado en 2008, pero fue absuelto solo 2 años después. En 2010, a pesar de ser declarado no culpable, tuvo dificultades para asegurar más fondos para el proyecto. Como resultado, este desarrollo de $52 millones sigue desolado. Sin embargo, los exploradores urbanos a menudo se aventuran en la estructura fantasmal, informando avistamientos inusuales y rumores de actividad paranormal. Desde 2014, los viajeros afirman haber visto la aparición fantasmal de un mochilero perdido en el piso 43. Informes policiales de esa época confirman que un cuerpo fue encontrado misteriosamente en una de las habitaciones. Si la persona era un explorador rebelde que tuvo un desafortunado final, o si sucedió algo más siniestro, sigue siendo desconocido. Mi consejo: mantente alejado del lugar. Como dice el dicho, no hay humo sin fuego, y este lugar es un infierno de banderas rojas. Número 10. Astillero estafador, el desastre de Hunters Point, San Francisco. Una ciudad que lleva el nombre de San Francisco, conocida por su estilo de vida de alto nivel, estudios de yoga y jugos caros. Pero más allá de los modernos cafés con leche de avena y los gimnasios de jiu-jitsu, no todo es perfecto. Toma como ejemplo Hunters Point. Esta área estaba destinada a convertirse en un nuevo y lujoso vecindario, reemplazando el viejo astillero naval con costos de desarrollo proyectados en asombrosos $8,000 millones. Los planes ambiciosos incluían tiendas, restaurantes, bares, espacios públicos y supuestamente viviendas asequibles diseñadas para atraer a profesionales de la tecnología y familias jóvenes. En el contexto de San Francisco, asequible aún significaba alrededor de $1 millón por un condominio de 2 habitaciones, lo cual es relativamente barato comparado con el costo promedio del área de $1,400,000. Estas casas habrían sido una ganga si todo hubiera salido según lo planeado. Sin embargo, el proyecto se encontró con un gran obstáculo. Entre 1945 y 1969, el astillero fue la instalación de pruebas nucleares más grande de los Estados Unidos. Como resultado, el área sigue estando fuertemente contaminada con sustancias radiactivas peligrosas, lo que explica los precios iniciales más bajos de las viviendas. Antes de que pudiera comenzar cualquier construcción, se contrató a una empresa de limpieza llamada Tetra Tech para descontaminar el sitio y asegurarse de que fuera seguro para el desarrollo. Desafortunadamente, Tetra Tech ha sido acusada de falsificar
validar el 97% de los datos que presentaron, alegando que el área era segura. Esto es un problema serio, ya que personas han perdido seres queridos, niños han estado en riesgo y algunos han contraído enfermedades misteriosas que desconciertan a los médicos. Como resultado, Tetra Tech ahora enfrenta una demanda monumental de $27,000 millones por daños. Mientras tanto, todo el trabajo en Hunters Point ha sido detenido hasta que se resuelvan los problemas de seguridad. El cronograma para esta resolución sigue siendo incierto, dejando el prometedor desarrollo en un estado de limbo. ¡Qué desastre catastrófico! Número 9. Puente hacia el fiasco del puente Jardín del Támesis. Mi madre solía cantarme la canción infantil El puente de Londres se está cayendo, pero la verdad es que el puente de Londres sigue en pie y fuerte. Sin embargo, hay otro puente en Londres que ni siquiera logró despegar, el puente Jardín del Támesis. La construcción de este ambicioso proyecto fue planificada, pero en última instancia no llegó a ninguna parte. En 2014, se otorgó el permiso de planificación para un nuevo cruce peatonal sobre el río Támesis, entre los ya existentes puentes Waterloo y Blackfriars. El concepto del puente presentaba un diseño impresionante orientado a la naturaleza, lleno de exuberante vegetación y destinado a ser una hermosa adición a la ciudad. Sonaba como una idea maravillosa. Sin embargo, para el año 2016, el alcalde de Londres ordenó una revisión del proyecto para determinar si seguía siendo una buena inversión. La revisión reveló que la fundación del Puente Jardín, la organización responsable de la construcción, tenía un déficit de $71 millones en sus cuentas. Esto fue impactante porque no se había iniciado ninguna construcción real. Resulta que ya se habían gastado $27 millones en contratos de construcción, 12 millones en diseñadores, casi 3 millones en honorarios legales y más de 2 millones en salarios para los organizadores del proyecto. Además, gastaron $530,000 en una gala de recaudación de fondos, esencialmente una lujosa fiesta para personas adineradas. Lo más frustrante es que 56 millones de estos gastos fueron cubiertos por los contribuyentes británicos. A pesar de que el proyecto fue abandonado sin ningún trabajo significativo hecho, algunas personas ganaron mucho dinero por prácticamente no hacer nada. Este tipo de mala gestión financiera es indignante y solo se puede esperar que los responsables enfrenten consecuencias. Es un duro recordatorio de cómo se pueden malgastar los fondos públicos, dejando a los contribuyentes a pagar la factura. Número 8. Hotel sin esperanza, el inacabado Hotel Ryugyong. Hay una cierta atracción por los hoteles lujosos, pero hay un hotel que sigue en mi lista de deseos simplemente porque nadie ha pasado una noche allí. A pesar de costar aproximadamente $750 millones, el Hotel Ryugyong, en Corea del Norte, nunca ha recibido a un solo huésped. Esta estructura masiva, que se eleva a 1080 pies con 105 pisos, se ha convertido en una parte icónica pero inutilizada del horizonte de Pyongyang. La construcción del Hotel Ryugyong comenzó en 1987, y para 1992 había alcanzado su altura total. Sin embargo, el progreso se detuvo tras el colapso de la Unión Soviética en diciembre de 1991, lo que afectó gravemente a la economía de Corea del Norte. Sin el apoyo financiero de uno de sus aliados más cercanos, el país ya no pudo permitirse completar este ambicioso proyecto. A lo largo de los años, ha habido varios intentos de abrir el hotel. Se había planeado una gran inauguración para el año 2012 para conmemorar el centenario del nacimiento del padre fundador Kim Il-sung, pero nunca se materializó. Otro lanzamiento suave planeado para el año siguiente tampoco ocurrió. El Hotel Ryugyong se ha convertido en una vergüenza para Corea del Norte, al punto de que incluso han intentado manipular fotografías del horizonte para hacer que parezca que no existe. Desafortunadamente para ellos, el hotel domina el horizonte. Avanzando rápido hasta 2018, se instalaron grandes pantallas LED en un lado del edificio, mostrando breves animaciones y clips de películas. En lugar de convertirse en un hotel de lujo, el proyecto de construcción más grandioso en la historia de Corea del Norte se ha reducido a un enorme cartel de propaganda. Se mantiene como un testamento a los desafíos del país para completar proyectos a gran escala. Número 7. El centro comercial estancado, el centro comercial fantasma del sur de China. Siempre que voy de compras, tiendo a comprar más de lo que planeo. Tal vez debería probar el centro comercial del sur de China, planeado para ser un gigantesco centro comercial de 7.1 millones de pies cuadrados en Dongguan. La construcción comenzó en 2002, y el centro comercial prometía una montaña rusa, una esfinge egipcia e incluso un paseo en góndola de 1.3 millas a través de sus instalaciones. Suena fantástico, ¿verdad? Pues bien, a pesar de su gran apertura en 2005 con espacio para 2.350
50 tiendas, el centro comercial del sur de China a menudo es referido como un centro comercial fantasma. El proyecto costó la asombrosa cifra de $2.500 millones, o 402 millones, y aún así ha luchado para atraer a los vendedores. Sumado a los desafíos, el centro comercial fue construido en terrenos agrícolas abandonados y la infraestructura circundante es inadecuada para soportar el tráfico que un centro comercial de este tamaño necesitaría. No hay servicios de trenes ni autobuses directos. El ineficiente servicio de autobuses que existe tarda 2 horas y media en recorrer solo 6 millas desde Dongguan. Como resultado, poseer transporte personal es esencial, lo cual muchos residentes locales no tienen. A pesar de estos contratiempos, ha habido destellos de esperanza. Para el año 2012, se habían ocupado 47 lotes. Para el año 2015, este número aumentó, pero vastas secciones del centro comercial seguían vacías. Para el año 2018, 4 pisos enteros aún estaban vacíos. El río de la góndola se había vuelto verde y estancado, y los únicos signos de vida eran personas contratadas para evitar que los peatones se adentraran en las áreas abandonadas. A pesar de estos problemas, cuando lo visité, de alguna manera terminé regresando con 4 hámsters y la 8ª temporada de Grey's Anatomy en DVD. ¿Por qué siempre termino comprando las cosas más aleatorias? Número 6. El error monetario, el distrito financiero incompleto de Uxiapu. El dinero hace girar el mundo, pero a veces no logra que las cosas avancen según lo planeado. Esto es particularmente cierto para el distrito financiero de Uxiapu, en Tianjin, China. Destinado a ser un centro para las finanzas y el comercio global, esta área estaba proyectada para convertirse en una nueva capital financiera mundial. El proyecto recibió una impresionante inversión de $30.000 millones y se esperaba que abriera en junio de 2014. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Construido en terrenos apenas por encima del nivel del mar, el área es altamente propensa a inundaciones. Después de lluvias intensas, la gente tenía que vadear por calles inundadas, a menudo necesitando quitarse los zapatos y remangar sus pantalones. Además, la empresa responsable de construir este centro financiero tuvo problemas con la gestión del presupuesto. Increíblemente, agotaron un presupuesto de $50.000 millones, lo que resultó en una deuda paralizante. Sin embargo, no toda la esperanza está perdida. Desde 2016, el progreso ha sido lento, pero para el año 2019, algunas agencias gubernamentales de Tianjin habían establecido nuevas sedes en Uxiapu. Existe un leve destello de esperanza de que este distrito financiero aún pueda cumplir con las altas expectativas. ¿Podría esta área finalmente convertirse en la potencia financiera que estaba destinada a ser? Hazme saber tus pensamientos en los comentarios. Número 5. Rascacielos durmiente, el centro financiero con finanzas. La ironía de los centros financieros fallidos no es exclusiva de China. En Caracas, la capital de Venezuela, el centro financiero con finanzas apuntaba alto, pero falló espectacularmente. La construcción de este moderno edificio financiero para corredores de bolsa y banqueros venezolanos comenzó en 1990. Con 561 pies de altura, actualmente es el tercer edificio más alto de Venezuela. Sin embargo, en 1994, el gobierno venezolano tomó control de los bancos, lo que llevó a una grave recesión económica. El trabajo en la torre se detuvo cuando se agotaron los fondos y el gobierno tomó control de la estructura inacabada. Durante años, la torre se mantuvo como una monstruosidad inacabada que dominaba la ciudad empobrecida. En la década de 2000, Caracas enfrentó una gran escasez de viviendas, lo que llevó a una ola de ocupantes ilegales que tomaron control de las oficinas abandonadas. En 2007, equiparon el edificio con servicios básicos, convirtiéndolo en una comunidad improvisada. Con el tiempo, la torre se convirtió en el hogar de peluquerías improvisadas, bodegas, salones de belleza e incluso un dentista clandestino. Para 2011, más de 700 familias vivían en la torre, transformando el centro financiero en el barrio pobre más alto del mundo. Aunque fuentes externas criticaban al barrio por ser un foco de delitos y actividades ilícitas, los residentes lo veían como una utopía comunal. Desafortunadamente, este sueño fue breve. Para 2014, el gobierno comenzó a desalojar a cientos de familias, reubicándolas en nuevos hogares al sur de Caracas. Para junio de 2015, todos habían sido desalojados, dejando el centro financiero con finanzas vacío una vez más. Hubo rumores de que bancos chinos estaban interesados en renovar el edificio para su propósito original, pero estos planes nunca se concretaron. Con Venezuela aún lidiando con desafíos económicos, sigue siendo incierto si el edificio será revitalizado alguna vez. Número 4. Catedral del Centenario, la saga duradera de la Sagrada Familia.
Ninguna discusión sobre edificios inacabados estaría completa sin mencionar lo que es, posiblemente, el edificio inacabado más famoso del mundo. ¿Puedes adivinar dónde está? Si dijiste la Sagrada Familia en Barcelona, tómate un momento para celebrar. Después de ver este video, te habrás ganado una merecida siesta. A pesar de que la construcción comenzó en 1882, esta imponente iglesia católica neogótica, hasta la fecha, sigue en construcción. Sí, esos son más de 140 años. El proyecto fue iniciado inicialmente por Francisco de Paula del Villar, quien renunció solo un año después. Luego, el renombrado arquitecto Antoni Gaudí tomó las riendas. Gaudí dedicó cada momento de su vida al proyecto, pero en 1926 murió trágicamente después de ser atropellado por un tranvía. En ese momento, menos de una cuarta parte de la gran estructura había sido completada. Tras la muerte de Gaudí, el progreso fue inconsistente. El proyecto dependía únicamente de donaciones privadas, lo que hacía difícil asegurar suficientes fondos para avanzar de manera significativa. Luego, España fue sumida en el caos con el estallido de la Guerra Civil en 1936. En junio de ese año, anarquistas incendiaron la cripta y destruyeron el taller junto con los planos originales. Afortunadamente, algunos planos fueron salvados y la construcción se reanudó en 1939. Después de que la guerra terminó, el progreso se mantuvo lento durante décadas, hasta que los recientes avances en tecnologías como la impresión en 3 dimensiones aceleraron significativamente el proceso. Esto nos trae al día de hoy, donde, redoble de tambores, por favor, la Sagrada Familia aún no está completa. Las estimaciones actuales sugieren que estará terminada en algún momento después del año 2026, un siglo completo después de la muerte de Gaudí. ¡Qué viaje tan épico! Hablemos de finanzas. Es difícil precisar exactamente cuánto ha costado la construcción y el mantenimiento a lo largo de los años, pero las estimaciones actuales lo sitúan en alrededor de $25 millones anuales, lo que es un poco más de $27 millones. Si estos costos fueran consistentes durante los 141 años desde que comenzó el trabajo, el total sería la asombrosa cifra de $4.000 millones. Sin embargo, esta cifra es una estimación aproximada, ya que los registros financieros de los primeros años son escasos. Aún así, está claro que la Sagrada Familia no es solo un monumental proyecto arquitectónico, sino también un increíble esfuerzo financiero. Número 3. Tiburón en el agua. El inconcluso cruce del tiburón en Doha. La versión americana de fútbol tiene más que ver con las manos y no mucho con los pies. Pero cuando Qatar fue seleccionado para albergar la Copa Mundial de la FIFA del 2022, había serias dudas sobre si la infraestructura del país podría soportar un evento deportivo de tal magnitud. Para abordar estas preocupaciones, Qatar emprendió una ambiciosa oleada de construcciones y uno de los proyectos más destacados fue el cruce del tiburón en Doha. Este proyecto fue una iniciativa increíblemente audaz que involucraba un sistema de 3 puentes conectados por 2 túneles submarinos que se extendían impresionantes 7.5 millas a través de la bahía de Doha. El plan era que esta megaestructura acomodara la asombrosa cifra de 6.000 vehículos por hora, reduciendo drásticamente la congestión en las áreas circundantes. Los grandes proyectos como este no son baratos, y el gobierno catarí asignó la sorprendente cifra de $12.000 millones solo para el cruce del tiburón. La construcción estaba programada para comenzar en el año 2015, con la esperanza de que estuviera lista a tiempo para la Copa Mundial de 2022. Sin embargo, el año 2022 ha llegado y pasado, y el puente aún no se ve por ninguna parte. A pesar de las continuas garantías de Qatar de que todo estaba en marcha, la realidad era diferente. Los bajos precios del petróleo en los años previos a 2022 ejercieron una gran presión sobre la economía de Qatar, con los ingresos del petróleo representando más del 15% de sus ingresos anuales. La presión financiera significó que algunos de estos grandes proyectos tuvieran que ser puestos en pausa. Sin embargo, la ausencia del puente ahora no necesariamente significa que nunca será completado. En el presupuesto del año 2020, el gobierno catarí anunció el relanzamiento del proyecto del cruce del tiburón con una nueva fecha de finalización esperada para el año 2024. Si este nuevo plazo se cumplirá sigue siendo incierto. Personalmente soy escéptico, pero si me equivoco, estaré aquí en el año 2024 para lo que promete ser la crítica más dura de todas. Número 2. El templo maldito, el inconcluso Mingun Patodaugi.
Al igual que Gaudí, muchos arquitectos ambiciosos nunca ven sus proyectos completados. Un ejemplo de esto es el rey Bodalpaya, el sexto rey de la dinastía Kamban de Myanmar, que gobernó el país desde 1752 hasta 1885. A diferencia de Gaudí, sin embargo, los sueños arquitectónicos de Bodalpaya fueron frustrados por la superstición. Había recibido como regalo una reliquia sagrada de un diente budista por una delegación china visitante y quería consagrar este preciado artefacto. Para hacerlo, comenzó la construcción de lo que estaba destinado a ser la pagoda más grande del país y posiblemente del mundo, conocida como la Mingun Patodauji. La construcción de este gran templo comenzó en 1790, aproximadamente a 6 millas al noroeste de Mandalay. La pagoda rápidamente se convirtió en el proyecto más importante en la vida del rey Bodalpaya. Dejó los asuntos de estado a su hijo e incluso construyó una casa cerca del sitio de construcción para supervisar el trabajo. Después de 7 años, el majestuoso templo se levantaba a una impresionante altura de 164 pies. Sin embargo, comenzaron a circular rumores de una extraña profecía entre los trabajadores. Se decía que el templo estaba maldito y que, al ser completado, el reino dejaría de existir. Y sin reino, no habría rey. Esta profecía se apoderó de la naturaleza supersticiosa del rey Bodalpaya, lo que lo llevó a detener la construcción. Como resultado, la Mingun Patodauji permanece a solo 1/3 de su altura prevista. Aún es una estructura impresionante, pero su pleno potencial nunca se realizó. Si la maldición fue una verdadera amenaza o un rumor propagado por una fuerza laboral agotada y mal pagada, sigue siendo un misterio que quizás nunca resolvamos. Número 1. Parque de asombro. El fallido parque de atracciones Wonderland. No hay nada como un día en un parque de diversiones. La emoción de las atracciones, el aroma de los hot dogs recién asados. Sin embargo, el parque de atracciones Wonderland, en las afueras de Beijing, fue un verdadero paseo en montaña rusa por todas las razones equivocadas. El parque temático de 120 acres en el pueblo de Chengchuang fue concebido para atraer a multitudes de 20 millones de personas. Uno esperaría que un lugar con aspiraciones tan grandes se viera impresionante, ¿verdad? Desafortunadamente, no fue el caso. La construcción del parque comenzó a mediados de la década de 1990, pero se detuvo abruptamente en 1998, dejando el sitio abandonado. Los rumores sobre las razones de la detención van desde el descubrimiento de fosas comunes hasta presuntos fantasmas. ¿Quién querría montar en Splash Mountain junto a un fantasma? Yo número. Sin embargo, la verdadera razón es mucho más mundana. Simplemente se quedaron sin dinero. Los desarrolladores esencialmente habían copiado los diseños de Disney World. Asumiendo que Disney no podría hacer cumplir las leyes de derechos de autor en China, estaban equivocados. Si bien no hay casos legales concretos, los contratos de Disney para un parque temático en Hong Kong en 1999 sugieren que tuvieron alguna influencia. Quizás esta presión legal contribuyó al agotamiento financiero. Después de que los planes de construcción fracasaron, los agricultores desplazados regresaron a sus tierras y continuaron cultivando. Ahora, con un castillo inacabado que se alza sobre sus campos, en 2013, las últimas estructuras restantes fueron demolidas, poniendo fin al extraño capítulo de Wonderland. Estimar la pérdida financiera exacta es un desafío, pero los costos iniciales del Magic Kingdom de Disney World, que es un poco más pequeño con 107 acres, rondaban los 331 millones de dólares. Esto da una idea de lo significativa que podría haber sido la pérdida financiera para los desarrolladores de Wonderland. ¿Cuál de estos proyectos inconclusos te gustaría más ver terminado? Déjame saber en los comentarios. Gracias por ver, nos vemos la próxima vez con otro video y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.